Pues partamos nomás, estamos todos Perfecto. listos. Bueno, bienvenidos a otro jueves. Esta es un jueves diferente, vamos a hacer algo más interactivo. Ya no esperando que manden comentarios, sino que nos cuenten realmente sus percepciones. Acá hay seis, ¿cuántos somos? Somos seis en total, pero hay cuatro representantes de cada bici. De varias bicis, y la idea es que todos los que hayan probado la bici vayan opinando aquí, y también los que estén a través de YouTube también pueden mandar comentarios, podemos ir respondiendo preguntas y haciéndolo más entretenido. La idea es que se entienda todo, y el que espera tener una respuesta como sé que la quiere Clemente, no la va a tener. Obviamente no hay ninguna mejor que otra, así que vamos a ir contando. Así que los dejo con el anfitrión, Jesús. Así que bienvenido a todos. Hola chicos, buenas noches. Como ya es costumbre realmente de todos los jueves, técnicos acá en Debut, pues quisimos hacer algo. Primero los leímos bastante en el grupo de WhatsApp y nos dimos cuenta pues, que hay mucho comentario. La gente, todos quieren saber, todos queremos seguir hablando de nuestras bicis y ya no nos encontramos en el cerro, nos encontramos en el chat. Entonces pensamos en hacer esto interactivo, que cada quien hable de las bicis que ha probado, de lo que siente, y luego pues hacer un pequeño cruce con los números que aportan las marcas y algunos otros grupos que estudian la geometría de nuestras bicis, y ver si de alguna manera podemos compaginar un poco las nuevas geometrías de las bicis, las cosas que se supone que nos están diciendo cuando nos están introduciendo nuevos conceptos en la geometría de nuestras bicis, y cómo eso se traduce para el usuario normal y cómo la sentimos. Entonces, chicos, bienvenidos. Un jueves más de conversatorios técnicos de Debut. Y vamos a partir. Hoy, entonces, pues vamos a ver los números contra la realidad de nuestras propias bicis. Vamos a hacer hoy nuestros propios reviews. Entonces, quería partir inicialmente para dar la pauta con Tomás. Tomás ha tenido bastante experiencia, pues con muy buena cantidad de bicis, pero una de las que con las que más ha experimentado es con la Mega Tower, que él la ha probado tanto con suspensión trasera de aire como con resorte, y le ha puesto todos los chiches que se pueden poner en una bicicleta. Y nada, quería partir con él. Tomás, cuéntame, ¿cuándo comenzaste? ¿Cuándo fue la primera vez que probaste la Mega Tower? La probé apenas llegó, tuve la suerte de poder usarla en las primeras que llegaron a Chile. Esto de haber sido, no me acuerdo, Raúl también fue de haber sido abril del año Sí. pasado. Lo que sí nunca tuve la negra, las tres o dos o tres que tuve fueron verdes. La verdad que de partida me gustó por el color, ese es el primer punto que a mí me gustó, el verde me gustó mucho. Y lo que sí, yo siempre la monté con RockChoc. No sé si la alcancé a probar con Fox, me parece que no. Siempre la monté con RockChoc y efectivamente pude probar tres Choc. Pude probar el Aire Select, el Select Plus, el Ultimate, y además pude probar el Coil, el Select Plus, porque el Ultimate me parece que no lo probé, o sí creo que probé el Ultimate. Probé los cuatro Choc. Las tuve montada con ruedas de carbono, y en transmisión ahí tuve varias vueltas, pero terminé usándola con transmisión AXS, y tuvo retráctil, al menos RockChoc no usé. Usé Bike Joke la mayoría del tiempo, y con Magura. ¿Y de qué bici venía cuando te montaste Venía, justo en antes la de esta Mega? bici tuve muchos cambios, porque venía de la Hightower LT, venía de Hightower LT, probé la Nomad, me enamoré de la Nomad en talla M, anduve un buen rato, pero después el tema racing me hizo pensarlo y me cuestioné, así que volví a la Hightower LT. En ese momento me pasé una M a una L en Hightower LT, lo que me dio un poco más de estabilidad, perdí un poco de maniobrabilidad, pero la Hightower LT se dejaba manejar muy bien, al menos en mi forma y en mi estatura, o mi porte, por decirlo. Pero yo ya sabía que venía la bici, no sé, no me acuerdo cuánto rato fue, 3 meses antes del lanzamiento yo ya sabía que venía, entonces empecé a estar un poco condicionado con el cambio, y en una primera instancia se supone que la bici llegaba a fines de enero, principios de febrero, y que tal vez íbamos a poder andar en el Andes Pacífico que fuimos a correr ese año en la bici.
Entonces me salió una oportunidad de venderla y aproveché, no la pensé. Y en ese momento vendí la bici y la entrega a la Megatower cambió para abril, mayo. Eh, Mm. entonces, en ese momento ya yo ya había traspasado el cupo Nomad M a mi hermano, entonces tuve que andar en una Nomad L un buen rato. Em, lo cual no me dio tantos problemas, esa pero la empecé a usar en enero, me acuerdo de ese mismo año, pero la sentía un poco más tosca y tenía el buen recuerdo de la Nomad M. Entonces, para Andes Pacífico me conseguí que mi hermano me prestara el cuadro, así que hicimos el cambalache, pero justo nos tocó un Andes Pacífico que era de andar a 200 kilómetros por hora en todas las fechas, así que fue una mala decisión. Creo que me pasó la cuenta andar con una bici más corta. Y nada, pues después volví a la L y ahí estuve 2 meses y medio prácticamente esperando la Mega Tower. Así que ya venía de probar esta geometría, que la Nomad fue el primer cambio de Santa Cruz en bajar el shock. También testé muy bien una Bronson que lo usé 3 días seguidos andando mucho y ya entendía más o menos cómo iba la cosa, pero la diferencia entre la Nomad y la Bronson era mucha. Era mucha entiendo que en términos de, o sea, hacia adelante de la bici era en términos de ángulo y atrás de la bici era en términos de suavidad, entonces como que mi duda era un poco qué iba a pasar, porque yo no sabía que iban a matar la Hightower, o sea, que iban a transformar o dejar una sola Hightower muy parecida a esta. Entonces ya venía con la sensación y el sistema de suspensión probado, que eso ya tenía buen feeling, porque de verdad cuando probé la Nomad como que volvía a mejorar o a sentirme mucho mejor arriba de la bici, cosa que no me había pasado hace varias bicis atrás. Eso lo primero. Bien, Llegamos, hicimos, esto fue, armamos un viernes las bicis y el sábado teníamos un evento de lanzamiento y de test de Mega Tower. Pregúntenle a Raúl cómo quedó su horquilla, eso no. Entonces, en toda esta locura, nos quedamos hasta tardísimo armándola, ya la armamos, no sé qué, y al otro día ni siquiera íbamos a ser los primeros en probarla, probablemente, o en probarla bien. Entonces ya llegamos y yo me aseguré una vuelta en la bici antes de pasársela a otra persona, y lo primero que sentí era el despeje que tenía el del tubo asiento, de que uno se echaba para atrás, como me echo para atrás en cualquier bici, y topaba la rueda del neumático, y eso después se fue dando que le pasó a varios que lo usaron, que era algo que llamaba la atención. Después a la segunda bajada ya nunca más topaste, pero en la primera sí topaba. Me llamó la atención que doblaba muy, muy bien. Eh, mejor que, o sea, comillas mejor, esto es mi percepción, mejor que la Hightower, y sentía que entraba más confiado en las curvas. Esa fue mi primera como mi primera percepción. Después el resto del día ni anduvimos, así que no la pude probar muy bien. Y en esa época yo todas las bicis las testeaba realmente en el Pink Floyd del Manquehue, porque es mi pista yo creo preferida. Eh, y, y me la llevé para allá, no me acuerdo si al otro día o el lunes, no sé, pero ahí la pude probar bien. Que me gustó, que era muy suave, era muy, muy suave. De verdad que la bici la podía llevar a alta velocidad y iba muy, muy pareja. Era ágil, eso me llamó también la atención la primera vez que la probé, que la podía mover de un lado a otro sin problema, cosa que, por ejemplo, en la Nomad, comparándola un poco con esta, no me pasaba. Me costaba un poco más saltar de lado a lado, como frente a cambios de línea o cosas así. mm, Y, y lo que otro que hice fue que probé los dos seteos de geometría. Probé el ok. high y el low y son muy, muy diferentes. Muy diferentes. La bici la partí probando en high y cuando fui a low ya se empezó a parecer mucho más a mi percepción que tenía con la Nomad, pero con ruedas grandes que le da todo el plus que tienen hoy las ruedas grandes y que esta pedalea un poco mejor. Eh, tratando de acercarlo a un número o algo, puta, me cuesta porque no soy tan mateo en entenderlo así, pero bici suave de que podéis llevar todo el rato exigiéndola y nunca sentía que empezaba a zapatear o se ponía dura, que por ejemplo en la Hightower sí me pasaba, que cuando el shock se calentaba la bici ya empezaba a dejar de ser tan suave. Eh, más agresiva,
si tuviera que poner como entre un lado pedalero y otro lado agresivo, yo podría decir que es más agresiva, más que pedalera. Y ¿qué más me puede pasar? No, yo creo que básicamente es la Y bici pedaleando que de tenía, subida. pedaleando se sentía bien, pero sí o sí había que bloquear. O sea, me perdone Carlitro Arellano, pero sin bloqueo no me gustaría andar en esa bici, como tampoco me gustaría andar en una Nomad sin bloqueo, porque de verdad la bici se echa y eso se siente cuando va amortiguando. Em, Ya, ¿y qué diferencia te sentiste cuando pasaste el resorte? ¿Sabes qué? Sentí básicamente que era más suave todavía y podía preocuparme mucho más de cómo entrarle a una curva que de Ujú. afirmar la bici para poder entrar en una curva. El resorte no lo puedo probar tanto como probé el aire, pero se sentía muy, muy bien el resorte. No Y logro después, como percibir esa sensación que me comentáis tú de que la bici fue un poco pensada para resorte porque no llegué a tener esa sensación, pero sí la bici se siente perfecta con resorte y no se sentía para nada lo que pasaba con la Hightower porque la Hightower la usé con resorte, de que el resorte abierto al final iba todo el rato al fondo, sí, no exactamente. iba progresivo, iba a tope. Em, Bien, ¿y se te hacía fácil topear esa bici? no tengo recuerdo haber tocado fondo alguna vez en esta bici. Ujú. Eh, correcto. No, y eso que con aire no la seteé, o sea, estaba seteada con. Generalmente yo en Santa Cruz usaba más de 30% para que quedara más suave la bici, porque me gusta en verdad sentirla suave. Ahora, después de todas estas clases, creo que voy a cambiar mi seteo, pero en general nunca sentí un tope que me pasó con otras bicis, incluida la Hightower, no sentí nunca que toparan ni nada. Ya. Así que ahí el José Bravo pregunta si es comparable con Nomad o Bronson. Sí, es comparable, de todas maneras. Sí, básicamente son pequeños cambios que van saliendo y la rueda, pero sí es comparable. Yo creo que si pudiéramos elegir, yo creo que hay que meter todo aquí a la balanza, incluida la Hightower. Ujú. Bien. Em, Quería entonces pues hacer empezar a comparar. Si tú pasaste de las Hightower LT en talla M, ¿cierto? Aunque después te montaste en una L, Sí, ¿sí? de las dos. De las dos. Entonces te das cuenta que seguramente no sentiste mucha diferencia porque el reach de la talla L de la Hightower es exactamente igual al reach de la talla M de la Mega, 450 El L con aproximado. M. Entonces, L L con Hightower M, M. M Perfecto. Mega. O sea, la Mega Tower se fue 3 centímetros en longitud en el reach. O sea, que una Mega talla L en reach se equivale a una M de la Hightower LT. Interesante eso, ¿no? Entonces, eso que tú hiciste fue realmente más o menos actualizar la geometría cambiando de talla, ¿sí? Claro, hay otros aspectos que seguramente tú los notaste un poco incómodos, ¿no? Y lo que te preguntaba con lo de la sensibilidad de resorte y aire, y en cuanto a topearla, la Mega es una bici que tiene hasta 27% de progresión, que se considera súper progresiva, y una de las críticas que se le hace es que idear un sistema de linkage trasero muy racing, es decir, hecho para soportar grandes impactos con una progresividad muy grande. Entonces el rider tiene una opción. Si la setea, no, digamos, a lo que ellos recomiendan, se le hacía difícil aprovechar la totalidad del recorrido. Y si la seteaban un poco blanda, la bici iba a andar siempre con un poco más de sac de lo normal y la iban a sentir un poco ruda, un poco áspera en cuanto a la sensación. Pero realmente Santa Cruz ideó con la Mega Tower una Endurera Racing, definitivamente, una bici donde se comporta mejor topado, ir a la mayor velocidad posible y siendo muy agresivo sobre la bici, muy agresivo sobre el terreno. Y bueno, de hecho, eso es lo que la gente estaba pidiendo. Entonces me parece súper interesante. Tú eres un rider que pedalea rápido, que pedalea duro y que posiblemente la Mega Tower fue como anillo al dedo.
Veamos a ver qué más trae su Yo manga siento, Santa. yo siento que no, que me sobró bici, porque mi manejo no es tan duro y básicamente para sacarle esos rendimientos, salvo que sea una parva o algo así, o ser alguien muy, muy rápido, en el descenso es la única forma de sacarle un jugo como se le puede sacar a estas bicis. Sí creo que básicamente responde a dos cosas, una a la moda y la otra a la bici que le faltaba a Santa Cruz, pero, pero sí, bueno, después con la Hightower ya reaccionaron un poco más. Me acuerdo en su momento era Bien, como que no se entendía mucho, que era como una intermedia que se parecía como a las 227 que habían. Pero rica bici, sí, después de pedalear la Hightower y pedalear otras bicis, te das cuenta que arrastráis peso y una geometría que es más agresiva que para arriba se siente cuando queréis subir más rápido. ya. Y bueno, cerrando con la Mega, vemos que en posición high tiene 65 grados en el tubo de ángulo del tubo de dirección y un front center de 772. ¿Sí? Es una bici larga, es una bici que, como habíamos hablado en la conversatorio de geometría, pues son estas bicis que vienen ahora más largas, más relajadas y más abajo, con una caída de 29 milímetros en el bottom bracket. Esta caída es en relación al eje delantero y trasero. Entonces es una bici bien, bien agresiva, con 76.7 del ángulo efectivo del tubo del asiento, que fue una de las críticas que lo siguieron colocando un poco atrás en comparación con otras bicis, pero creo que ahí atinaron bastante bien. Y pongo la siguiente bici con la que vamos a hablar, porque es estas cosas enigmáticas que inicialmente no se entienden, pero que después comienza a tener sentido. Espérame un segundo. Que Carlos dice, Carlos comenta que la Mega Tower M es muchísimo más maniobrable que la Hightower LT. No comparto Muchísimo tanto, creo que más son maniobrable. muy diferentes las bicis. Sí. Yo Ok, creo que ok. son bicis completamente diferentes y creo que la maniobrabilidad, por mi sensación que tuve en la Nomad, creo que viene por el sistema de suspensión, de que transforman al final el manejo y lo cambian al final el centro de gravedad o el cuerpo de cómo está puesto arriba de la bici. Yo creo que eso es lo que más pasa. Esa es mi sensación porque no tengo recuerdos de que de la Hightower LT fuera tan mala para maniobrar, sino que la rueda va a pegar al suelo, que en la Hightower LT era muy difícil mantener. Ya. Bien, entonces vamos a hacer con la segunda revisión una de esas cosas medio reveladoras de qué es lo que están buscando las marcas. Y quería conversar entonces con Raúl, que él probó durante un buen tiempo, esta es justamente la bici de él, la Hightower 2020. Y cuando analicemos los números, va a parecer bien interesante la decisión que tomó Santa Cruz acá. Es también interesante que Raúl probó también la Mega y probó la Hightower. Entonces, esa diferencia, y por eso lo puse justo después, pues me parece bien, bien interesante el soporte. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo fue el paso hacia la Hightower? En verdad una bicicleta igual que la esperaba harto. Yo entre la Hightower anterior y esta pasé, como tú dijiste, una Mega Tower y también por una Evil, la Offering, que es también Sí. del mismo estilo de bicicleta. Y bueno, fue un cambio interesante. ¿Por qué busqué el cambio? Personalmente siempre consideré que la Mega Tower era una bicicleta que no me la podía poner pedaleando. Y cuando bajaba, era una bicicleta que me costaba mucho maniobrarla. De hecho, la encontraba media tractor en ese aspecto, que como que pasaba por todo, pero no era muy fino en la conducción. Ok. Y cuando me cambié a la Hightower, ahí impresionante cómo fue el cambio. Una bicicleta que tampoco es muy, muy diferente a la Mega Tower en números de largo, si no me equivoco. Pero sí con un enfoque mucho más, como le podríamos decir, trail. Igual como trail, estas bicicletas quedan bastante como discriminadas, porque de trail tienen poco, pero para lo que un trail como más suave, ¿cachai? No es sobredimensionado para un trail. Pero en sí creo que fue como la bicicleta, no sé si la mejor bicicleta que han dado, pero sí es realmente la bicicleta con la que como que logré entender que el estilo de andaje que a mí me gustaba y al mismo tiempo que esta respondía al mismo. O sea que
Y yo la sentía que cuando quería forzarla, ella reaccionaba, cuando quería doblar, podía costarla mucho más que una Mega Tower. Al mismo tiempo la pude manejar más. En esta bicicleta hice también una muy buena prueba de lo que son también ruedas de carbono, que dan un cambio bastante diferente, como hablaba ahí, sobre todo en todo esto como el grip dinámico. Sí. Lo que te permite es un cambio muy, muy, muy diferente a una llanta de aluminio. Yo para mí era como primera vez que andaba con una llanta de carbono y sí fueron como dos cambios fuertes. La lección, yo siempre he dicho, igual la lección de la horquilla es algo que todavía me tiene como en la duda. No sé si es una bicicleta que aguanta hasta 160 milímetros o sea, es sugerida hasta 160 milímetros de recorrido delantero. Incluso creo que 170. 170, de hecho, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Pero creo que la combinación perfecta para esta bicicleta es 160-140. Para así tener, quizá uno pierde un poco del ángulo de asiento, pero sí gana mucho en ángulo de ataque. Hay que entender que esta es una bicicleta que tiene casi 65 grados de ángulo de ataque, que incluso es similar a una Mega Tower en high. O sea, una High Tower en high, una Nomad, perdón, en high. Es bastante agresiva en ese aspecto, y lo cual lo hace muy agradable. Y lo que mejor tiene esta bicicleta, a mi gusto, es la sensación de pedaleo, lo cual la hace una bicicleta que meramente, aquí volvemos al tema del bloqueo, vamos a volver a meter el dedo en la herida ahí, pero una bicicleta que bloqueada realmente responde como si fuese una bicicleta, como, sí, lo más parecido que he sentido es cuando pedaleé la Tallboy, como que tenía esa misma respuesta, era una bicicleta que se sentía muy liviana, muy ágil y al mismo tiempo como que reaccionaba a cada pedaleo que le dábamos y escalaba cualquier cosa. Con la Mega Tower no era el caso. Mire, ¿y con cuál de las dos, de la Mega y la High Tower, sentiste que aprovechabas mejor el recorrido trasero? Yo creo que con la High Tower. Con la Mega Tower yo también abusaba un poco del sac, sobre todo el sac de shock. Nunca le saqué el jugo al 100% y al final andaba como bien fuera de las recomendaciones, lo cual sí, era una bicicleta súper cómoda. Para bajar era muy cómoda, pero para subir era muy sufrida. A mi gusto yo creo que a la que mejor le he sacado el jugo en términos de ajuste es a la High Tower. Ya. Me también parece... tiene High y Low, ¿no? Sí, y esta yo la uso en Low. ¿Por qué? ¿Por qué la uso en Low? Porque le da casi un grado más de ataque, lo cual la hace muy cómoda para descender y sin comprometer mucho pedaleo. De hecho, prácticamente no se siente el cambio, como si se sentía en la Mega Tower, que es un cambio importante. Entiendo. El José Bravo pregunta si le recomendáis la Pike para Evil. Ya vamos a hablar de la Evil. Sí, la Evil, ahí, bueno, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar. Lo que es interesante es que en cuanto a reach, la High Tower es 3 milímetros más larga, es decir, es una bici más larga, es una bici con un front center también un poco más largo, es una bici hasta más grande que la propia Mega Tower, con un ángulo de ataque con una horquilla de 150 milímetros, apenas medio grado más empinado. Y lo que realmente cambia es la progresividad del linkage trasero, que es, digamos, es menos progresivo, tiene unos números de anti-squat, que es lo que hemos conversado, que es esa propiedad que tiene la bici de oponerse al vaivén del pedaleo. Entonces es una bici concebida para pedalear un poco mejor, con una sensación de shock un poco más lineal, un poco que necesita un poco menos de agresividad o de alta energía en los impactos para aprovechar la totalidad de su recorrido. Creo que fue un mega hit que se metió aquí la Santa Cruz con esta bici. Me parece súper interesante que ellos prácticamente copiaron los números de la Mega Tower en una bici más trailera, es decir, con una suspensión un poco más perdonadora, un poco que se mueve mucho más fácilmente con los impactos de alta energía. Pero lo que es bien interesante es que su geometría es prácticamente idéntica. Y lo que realmente cambia de la bici es el comportamiento del shock trasero, que es un poco ese linkage es un poco menos progresivo, menos agresivo,
y es interesante. Y fíjate que se compagina con todo lo que ustedes dos han dicho. Siendo la Mega Tower una bici de enduro racing, dos riders como ustedes que pedalean agresivamente, no le estaban sacando ni siquiera, o les costaba sacarle la totalidad del recorrido de la bici, o sea que todavía le quedaba energía de impacto que darle a esa bicicleta, cosa que por lo que te entiendo, pues no te pasa con la Hightower, ¿no? No, para nada. Correcto. De hecho, Entonces, lo único que me pasa con la Hightower, como te dije, es un tema más de horquilla, como la duda a probarla con un recorrido quizás más largo, pero en el resto del funcionamiento de la bicicleta, es que súper importante el dato, que como tú dices, que es más larga, te da la sensación de que yo la sentía como más corta y mucho más ágil. O eso es lo que me a mí. Tengo un comentario. Uno, que o sea, primero que, bueno, el tema de la horquilla, ¿lo veis por un tema de posición o porque estáis fondeando? De sensación. Pero por eso, porque acá habláis de cambiar de recorrido, no sé, ¿no será cambiar de horquilla? Es que el cambio de recorrido básicamente porque la Pike, como está concebida como trailera, no encontráis más arriba del 150, entonces se queda entre los dos mundos. Netamente por un tema de... O sea, se puede alargar la de 27. Ahí, pero de 29 solamente 150. ¿Y la siente que es menos rígida que la Lyric, que la has probado también? La siento que es un poco más rígida en los impactos más fuertes y hace todo el sentido porque una bicicleta, una horquilla, un sistema de suspensión que está pensado para ese tipo de uso. Entonces con una Lyric me quedó esa duda porque la Mega Tower que tuve antes de la Hightower tenía una Lyric y hice el cambio a Pike, que no es tanto, obviamente una horquilla más liviana y con un poquito menos de recorrido y creo que es mínimo una barra diferente, pero muy, muy, muy pequeño en la diferencia. Siento de repente que es un poco como rígida en ese aspecto. Como rígida, y dices tú ruda, pues que sientes que el impacto, correcto. Exacto. Entonces fíjate qué interesante, dos bicis geométricamente idénticas que se comportan de manera tan diferente. Dime, Tomás. Ahí va la otra pregunta de Matías que decía, al poner el low, la Hightower y un 160 adelante, básicamente asimilarla a una Mega. En número, pero no en comportamiento, porque esto no lo vas a cambiar. Vas a tener si nos damos cuenta, esto lo conversamos la vez pasada, que la Hightower va más o menos de 3.05 a aproximadamente, si veo bien acá, a 2.32. Eso es muy diferente, aunque parezca mentira, a esta curva que está acá, que va desde 3.40 hasta aproximadamente el mismo 2.30 y tanto. O sea, es una bici que la Mega Tower tiene una progresividad muchísimo mayor y eso requiere un seteo, déjame volver atrás acá, eso requiere un seteo completamente diferente y una sensación completamente diferente. O sea, yo creo que lo que hizo Santa Cruz fue cambiar completamente el comportamiento del linkage trasero, de la suspensión trasera, y eso le da otro comportamiento y otras reacciones a la bicicleta completamente diferentes. Es una bicicleta evidentemente más hecha para impactos de menor energía, pero la sensación de manejo, y eso es lo que a mí me llama la atención, no debería ser muy diferente. Pero, por supuesto, una vez que esta suspensión trasera se activa, la sensación que te debe dar como rider es completamente distinta, y eso es muy interesante, y eso para mí es aleccionador. Uno aprende muchísimo con esto, porque si tú lo ves como en papel, los números nada más de este lado de geometría y no analizas esto, dices, bueno, pero son dos bicicletas iguales y la única diferencia es que pesa 1 kilo menos. Y resulta que no es así. Son dos bicicletas bien distintas en el comportamiento y eso está en esto que está acá, en el comportamiento de la suspensión trasera. ¿Y esa curva no cambia al modificarle los números? Sí cambia. Esta que está acá, si no me equivoco, es la Hightower en posición de low, en low position. Cuando tú la cambias a low, se hace un poco más progresiva, pero realmente es algo así como un 5 o 6% de más progresiva al final.
lo que entonces te la transforma en una bici que la puedes setear un poco diferente y una bici que tolera mayores impactos en el caso de que tú tengas, de que seas un rider muy, muy agresivo y le pongas, por ejemplo, a la Hightower un shock de resorte y quieres aumentar la progresividad para no topearla tan fácil. Pero sí, esto cambia con la posición. Y aquí en este caso está en low. Y definitivamente, por ejemplo, en la Mega Tower recomiendan la posición de low para el que usa resorte, pero creo que con esa progresividad tan bárbara que tiene, para un rider humano normal, en posición de high con un resorte iría bien, sí. Entonces, bien interesante y aprender sobre esto, ¿no? Que son dos bicis que parecen similares en geometría, que son similares en geometría, pero cuyo comportamiento en el terreno es bastante distinto y creo que parte en esta curvita que está acá. Ven, sigamos, vamos a darle la oportunidad a Víctor que hable de su Specialized Enduro 2018. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Hola, ¿todo bien? Cuéntanos tu experiencia, de qué bici partiste al subirte al enduro y cuáles fueron esa sensación, ese cambio de sensación que te dio esta bici. Miren, yo primero, para aclarar, yo entré al mundo de la bicicleta de vuelta hace poco más de 3 años, después de no haber pedaleado como por 16 años. Así que me salté toda la época de las dudas del 26, del 27 y medio, entré directo al 29. Porque yo soy alto, mido 1,90, entonces no tuve mucha duda que necesitaba una bicicleta más grande. Así que me fui por una Sam Jumper primero, que la usé yo creo que un par de años, y tuve un par de momentos de epifanía donde un amigo primero me dijo: vos estáis loco, esa bicicleta no toca el suelo, vos te vas a matar, porque iba todo el rato en el aire, a fondo, y después Raúl me prestó la suya en Chillán, y con el cambio de ángulo que tuvo, me pasó una Hightower, y con el puro cambio de ángulo, después de haberme tirado recién la misma pista, como con mucho menos esfuerzo, iba mucho más fuerte. Volé los saltos como con 2 pedaleos menos, entonces dije, chuta, parece que hay que cambiarla. Y ahí volví y en marzo me compré esta. Y el cambio fue, pero absoluto. Aparte que me pegué justo como una especie de challenge de una para la otra, de un día para el otro. Fue un viernes con la Sam Jumper, me tiré el lomo vetado, y al día siguiente fui con esta, y fue como que hubiera ido con un día de lluvia. O sea, la diferencia de grip que sentí fue absoluta. Esta bicicleta iba todo el rato apoyada en el suelo, yo la sentía hasta mucho más ágil, la podía inclinar mejor, y además que tiene esa suspensión Öhlins que, no sé, yo he probado varias suspensiones distintas, las Rockstock, las otras marcas, y tiene una sensación como que no pasa nada a las manos. O sea, es como, no sé, alguna vez en mi vida tuve la oportunidad de manejar un Rolls Royce antiguo, y en verdad como que va flotando. Entonces la rueda puede ir por abajo de cualquier manera, pero en las manos no se siente nada. Entonces la siento que va todo el tiempo apoyada. Y ¿qué más? Y además tiene el ángulo que es bien agresivo, creo que tiene 65. A mí que me gusta andar lo más fuerte que pueda, como que lo siento que en verdad fue un cambio sustancial, o sea, fue un universo de diferencia entre una y la otra. Yo creo que la otra estaba a punto de la muerte, la verdad, siendo sincero. ¿Y qué como no que te en el gustó? fondo, es como que en el fondo hubiera invertido seguridad casi, porque cambió toda mi manera de andar. ¿Y cuál curvea mejor para ti, la Stone Jumper o la Enduro? ¿O esta Enduro? No, esta, mucho mejor. Es que, ¿sabes? Sí. Yo creo que además la sensación de ir siempre con las dos ruedas apoyadas, independiente de lo que esté pasando por abajo, te cambia todo. Entonces uno puede entrar mucho más fuerte, más de arriba. Esta bicicleta sí me atrevo a empujarla en la mitad de la curva, la empujo para sacarla fuerte. En la otra no me atrevía, porque yo creo que estaba siempre con el temor de que me iba a matar. Entonces, en verdad fue un cambio fuerte. Me demoré como 3 meses, eso sí, en ponérmela, para ser sincero. Y 3 meses después ya rompí todos mis tiempos, pero los rompí así 30 segundos en lomo vetado, por ejemplo. Le saqué a mi mejor tiempo que tenía en la otra.
Sí, fue bien como explosivo el cambio. Ya, y pedaleando de subida, ¿qué tal la sentiste? No, mucho más castigadora que la otra, totalmente. Más castigadora. La otra, aparte que tenía un bloqueo mucho más firme, esta Olins no bloquea 100%, y además la otra todavía tenía el sistema Brain, que se iba ajustando solo, entonces yo además la bloqueaba y el Brain iba haciendo su trabajo y era mucho menos castigadora, o sea, era casi como la sensación como una bicicleta de cross country, yo creo, para arriba. Sí, de hecho, que es bien trailera esa Stone Job que tú tenías. Sí, tiene otro ángulo, un ángulo mucho más parado, y además yo tengo la sensación de que el peso de mi cuerpo en el pedaleo, en esta queda por detrás, mucho por detrás del motor, en cambio en la otra queda mucho más vertical, entonces yo creo que la fuerza era más directa. Pero nada que no me haya podido acostumbrar igual más o menos rápido. Más pierna. ¿Y la topeabas fácil? ¿La podías topear fácil? ¿La S-Work? Sí. ¿La Enduro? Sí. Igual la topo. O sea, Okay. yo la tengo regulada como por catálogo, 220 abajo, 90 arriba le pongo, atrás con 170, que es mi SAC, pero como me gusta saltar y todo, yo creo que igual muchas veces por lo menos miro el horrín y está topada. O sea, la uso completa. Fíjate que cuando tú analizas la curva del linkage trasero, te das cuenta que es bastante lineal y sobre todo al final del recorrido se transforma en hasta un poco regresivo, ¿no? Esta es una bici que no debería ir muy bien con resorte, a pesar de que supongo que algunos la probaron con resorte. No debe ir bien con resorte porque esta linealidad hace que la bici al final del recorrido se le hubiese ido. No. No sé si me pegué yo o fue Jesús. No, fue Jesús el que está pegado. Ah, qué bueno. Qué bueno y qué malo. ¿Perdimos a Jesús? Sí, perdimos a Jesús. Creo que puede ser por mi problema de mi conexión. Hay que llamarlo. Yo estoy sin teléfono acá. ¿Puedo llamarlo? ¿Lo invitamos a la llamada o...? No, llamarlo por teléfono porque como está compartiendo pantalla, no cacha que se cae. Ah, no, pero ahí está compartiendo pantalla. Sí. No está. Jesús, ¿nos escuchas? Mm. Jesús. Ya a lo mejor quizás no se está dando cuenta, tuvo un problema con internet y se quedó pegado. Volvimos. Volvimos.
Sí, me sacó la... No, me yo creo sacó que fue la... mi conexión que mareó todo, pero ahora estamos, dale nomás. Creo que Ok, quedamos, estaba Víctor contándonos del fondeo, ¿no? del fondeo, sí. Mira, estás compartiendo pantalla y no me deja compartir a mí. Alguien quedó le tomó una foto a esto, no sé quién está compartiendo ahora. No sé si eres tú, Tomás. Pero ahora sí. Ahora sí, volvemos acá. Cuéntanos, Víctor, estamos hablando del fondeo de la Specialized. ¿Me escuchan? Hello. Sí. Se escucha todo. Se escucha todo. Perfecto. Bien, creo que lo que no terminamos de hablar, o que no quedó grabado, es que este Specialized pertenece al grupo de bicicletas intermedias, más o menos como la Hightower LT. Por eso es que Specialized renueva en el 2020 con la nueva Enduro, con una geometría bastante más agresiva y diferente, pero esto es definitivamente una bici que se debe comportar muy bien con una suspensión trasera más bien un poco lineal, que no debe ir bien con resorte, pero que efectivamente es innegable que es una bicicleta que ya empieza a parecerse a las bicis más actuales, y que su sensación de pedaleo y de descenso debe ser una maravilla. Creo que Oscar, sí, quería hablar de la Transition, la ¿Me Patrol. cortó de nuevo o no? No, yo te estoy Sí. escuchando. Hola, Sí, está bien. Oscar por acá. Hola, Oscar. Soy yo el... Que tiene Sí. problemas con la... Yo escucho Bien, súper Oscar, bien. esta es la cuarta bici de la que vamos a hablar, es la primera 27,5, Sí, de una 27 marca medio. que se caracteriza justamente por su avanzada geometría. Fue uno de los primeros que empezaron a proponer esta nueva tendencia de más largo, más relajado y más abajo. Entonces, Sí. cuéntanos tu experiencia de la Transition, de qué bici pasaste y qué tal te ha ido con esta bici. Mira, gracias. Yo, la primera bici de enduro fuerte que tuve la posibilidad de probar harto fue la YT Capra. Ya, la YT Capra es una bici que para mí andar es un andar más que nada fuerte y derecho. Es una bici que me costó mucho maniobrar en curva, ya, pero para todo el resto, impecable. De ahí pasé a la Transition Patrol anterior a la 2016, parece. La anterior a esta. Y ahí fue una bicicleta muy maniobrable en curvas con pendiente, que era lo que más me complicaba en la bici anterior. La Patrol era una bicicleta muy maniobrable, y obviamente en recta también fuerte y derecho espectacular. Después la cambié por renovación, pero me fui por la misma línea porque la anterior me encantó tanto y esta tenía una mejor geometría, y de la horquilla y la suspensión también cambió desde la Pike a la Lyric, cambió mucho la diferencia. Y lo otro que cambió es el ángulo de la pipa y el recorrido. Pero en esta bicicleta, para mí andar, también es súper ágil, lo que ustedes hablaban de tomar bermas, peralte, apoyar la bicicleta, acostar la bicicleta, sacar la bicicleta. Súper cómoda para mí andar, y en Rock Garden andar fuerte y derecho con esta bicicleta también me ayuda mucho, y el saltar amortigua súper bien. Es una bicicleta que a mí me acomoda mucho. Y en subida, una bicicleta súper, a mí me acomoda también mucho. La horquilla que tienen no se puede bloquear, la Lyric que tengo no se puede bloquear. El shock sí se puede bloquear. Y en los 27,5 para mí anda súper bien en cuanto a poder subir a las largas distancias o bajar los cerros. Yo principalmente entreno harto en el Cerro 26, donde hay
contra peralte, mucho rock garden, mucho polvo suelto, bueno, en Santiago donde no. Entonces una bicicleta que me acomoda mucho. Ok. Se cayó la transmisión un segundo. No sé, estamos teniendo... ¿Ya? Pero aquí regresamos. No. Bien. Entonces vamos a revisar los números de la Patrol y vemos que el Reach para talla M es, para la época que salió, era más bien agresiva, pero tiene apenas 43 en comparación con las 450, 460 que tienen ya las bicis un poquito más de este año, pero sigue siendo una bici progresiva con un ángulo de dirección de 65. Es una bici grande, larga, y estamos hablando de si Transition mantuvo el mismo diseño de desde el 2016 al 2018. Entonces, es bien interesante porque Transition se caracteriza porque pues tiene bicis bien agresivas, bien progresivas, y fíjate que para allá el 2016 Transition había entendido que este era el camino y lo ha mantenido. Y el comportamiento del leverage de su suspensión trasera es bastante lineal todavía, se parece a la curva de la Hightower LT, pero es una bici que debe ir muy bien con amortiguador de aire, tal vez no tan bien con resorte, y me gusta que justo después del SAC se hace bastante lineal y predecible. Es una bici bien interesante, bien rica. De hecho... Disculpa, no sé si estás compartiendo la pantalla o no, pero yo no la veo. ¿No ves? No. Dios mío, ya, déjame ver qué no pasa. sé si yo nomás no la estoy viendo o alguien... No sé, déjame ver. Pues sí. Porque estoy súper interesado en ver la gráfica. Ajá, y ahora sí, ¿estás viendo la pantalla? Ahí veo una pantalla blanca. Ahí la veo. Ahí está, excelente. ¿Y ahora? Ahí sí. Ahí está, dale, excelente. Muchas gracias. No, gracias a ti por decirlo. Lo que pasa es que una vez que yo entro en presentación acá, yo no tengo cómo revisar si estoy compartiendo, no, me quedo solamente ahí acá. Está. Entonces te decía que esta curva, si tú la comparas con la Hightower o la Mega Tower, te das cuenta que es mucho menos progresiva, por tanto no debería ir muy bien con resortes si algún día se te ocurre cambiarla. Y que justo después del punto de SAC se hace bien predecible, bien linealmente progresiva, por tanto es una bici que se debe comportar muy bien a alta velocidad, dándote una sensación bien estable, ¿no? Al principio, esta curvita regresiva pues te da también sensibilidad a la hora de pequeños baches al principio, ¿no? Entonces nada, la Patrol es excelente bici. Eduardo, que es uno de mis compañeros de pedaleada más frecuentes, la tiene y está encantado con esa bicicleta. Sí, esta bicicleta, de hecho ahora en pandemia yo la estoy usando para entreno en esta bicicleta, o sea, para el rodillo es impecable. Maravilloso. Y como te digo, pues, es súper estable, se comporta súper bien. Me gustan las bicicletas que son maniobrables para esquivar cosas o tomar peraltes. Tú en esta bici te puedes subir a los peraltes rápidamente, bajarte también rápidamente. La maniobrabilidad que tiene esta bici, yo uso el manubrio a 780. Lo tengo a 780. Y claro, de ancho, exactamente, de ancho. ¿Y qué talla? ¿Qué talla de bici tienes tú, M o L? M. Yo mido 1,70 m. Tengo una bicicleta talla M, 27,5. Y el manubrio, que es un tema que igual influye mucho y es un tema que se habla poco, he visto. El ancho del manillar también te influye harto en la estabilidad y en la maniobrabilidad de la bicicleta. En un minuto lo estuve usando a 800 de largo. Igual andaba bien, pero sentía que me faltaba la maniobrabilidad, que a veces las curvas no me gustaba cómo las tomaba, y lo corté y fue un mundo también de diferencia. Entonces ese factor se siente mucho, lo que tú decías también del grip dinámico y la posición, poniéndote bien, incluso también te perdona si a veces no te pones muy bien, te perdona harto esta bicicleta.
pero es súper maniobrable y yo busco más la maniobrabilidad que andar fuerte y derecho. Me gusta esa es mi conducción, un poquito más maniobrable. Ya, mira. Tuvimos un conversatorio solo de cockpit y hablamos bastante de ancho de manubrio, y hay una fórmula que si quieres después te la paso, Sí, claro. que más o menos te da un cálculo del ancho de manubrio ideal para ti. Entonces, hay una talla por ahí interesante que de repente tal vez no es ni siquiera 78 tu ideal, pero efectivamente para una talla M, 1,70 m, sí, un 80 era demasiado, te ponía muy adelante y te restaba movilidad arriba de la bici. Sí, claro que sí. Oscar, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Andrea, gracias. gracias a ti, no te vayas, que seguimos hablando. Andrés, ¿andas por ahí? Acá estamos, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. Háblanos de tu pivot. Ya. Bueno, mi experiencia no es tanto como el resto de los demás. Soy relativamente nuevo, si se puede decir, como un año, casi 2 años de andar. Yo partí con una Trek Marlin, que no tiene comparación en esta conversación, los chiquillos saben. Y después pasé a una Pivot Match 6 también, pero 2017. Y con esa anduve 1 año y medio. Y esta la acabo de cambiar, me la compré en febrero de este año. Ok. Me cambió la vida el andar. Pero pudiste andarla poco, lamentablemente, ¿no? Sí, pero lo que anduve con la otra comparación de la Pivot anterior fue del cielo a la vida. Me pasaba bien. ¿Y por qué? Que hablaba la anterior persona y también un poco Oscar, creo. Oscar, Sí. ajá. Sí. Pasó que justo en esta Pivot en el año cambió la geometría de la bicicleta y esta bicicleta salió con mayor reach. Ok. Entonces eso me dio una estabilidad súper grande. Yo en la otra bicicleta, cuando iba bajando fuerte, perdí estabilidad, porque era una bicicleta más juguetona. Podía jugar más, para las curvas era mucho más fácil, pero claro, cuando bajaba a mucha velocidad, perdí un poco la estabilidad. Ya, entonces tú consideras que el aumentar el reach te dio mucha más estabilidad, ¿cierto? Sí, mucha más estabilidad. Y también, atrás, ¿Cómo? ¿Y la suspensión trasera, cómo la sentiste? También creo que cambió el ángulo, ¿cierto? El ángulo de horquilla Sí. también cambió en esta Match 6, de un año a otro. El ángulo de horquilla también, sí, cambió bastante y tiene, si no me equivoco, 65.75 el ángulo. Oye, para complementar tu comentario de una pivot a otra, a mí me pasó que yo anduve en pivot, en la Match 6 que tú probaste la primera, y partí con M y terminé cambiándome a L. Y el cambio fue brutal. Obviamente la M era muy maniobrable, pero en velocidad se iba para todos lados y la L era mucho más estable y se podía maniobrar muy bien. Claro, tenía mucho más reach. Interesante. Y pasó que en este nuevo modelo también cambiaron los tamaños, como así los ángulos. Entonces se hicieron bicicletas que se diferenciaban mucho más que la otra. Que pasa lo que dice Tomás. Toda la gente cuando yo usaba la anterior me decían, oye, pero tu bicicleta es, y yo decía, no, es M. Claro, era tan corta que parecía S. Y este nuevo diseño es mucho más largo. Yo uso M, mido 1,71 m. Lo otro que me pasa a esta bicicleta es que la encuentro súper versátil, ya sea en subida o en bajada. No es una bicicleta que te cueste mucho. Pero le da muy bien por el DW-Link ese que tiene de Wiggly, ¿no? Que es súper eficiente también. Sí, un sistema de doble violeta, sí. Ahora, fíjate que interesante, es una bici un poquito más corta, son 2 centímetros más corta de las últimas que hemos revisado en 29, pero hay más o menos un consenso en cuanto al ángulo de dirección, interesante. El drop es más bien bajo, esto es una bici con un bottom bracket un poco más alto en comparación con los 29 milímetros que tiene una Mega Tower, una High Tower, y 15, una bicicleta tiene un bottom bracket un poco más alto. Y es un poco más corta. Yo supongo que para el año que viene ellos, Pivot, pues va a terminar alargando esto un poco más y bajándolo más acá. Y es súper interesante, y gracias porque fuiste tú el que me pasó esta gráfica que yo no la conseguía, que las Pivot tienen un leverage completamente distinto a todo el mundo, es bien extraño,
porque inicialmente son súper progresivas en el primer 40-50% de su recorrido y luego se hace totalmente lineal. Entonces, ellos mismos pues hablan, la misma Pivot te dice que debes colocarle solamente un amortiguador de aire porque necesitas la progresividad de protección acá atrás, porque si no, una vez que pases la mitad del recorrido en una suspensión de resorte se te va a ir a tope muy fácilmente. Y es bien interesante el comportamiento. Claro, acá las están comparando con unas bicicletas similares. Y es bien interesante la decisión que tomó el ingeniero acá en hacer un leverage radio de esta manera. Pero creo que de la mitad del recorrido hacia adelante, pues nuevamente se transforma en una bici bien predecible y que va muy bien con una suspensión trasera de aire. ¿Tú cuántos toques le tienes atrás? ¿Qué suspensión trasera tienes? ¿Qué shock tienes en esa bici? Un toque, Déjame ver acá. ninguna atrás. Este es un DPX2, ¿cierto? Sí, un DBX2. Sí, los shocks para las Pivot vienen todos tuneados de fábrica. Todos vienen con factory tuning. Sí. No Sí, se le puede deben poner tener uno genérico, funciona mal. ¿En serio? por esta misma, aquí está. Por esta curva que tienes acá. Seguramente ellos deben tener un high speed compression un poco más restrictivo que un shock normal, que un shock, digamos, de cualquier otra bici. Justamente para trabajar en conjunto con esto que está acá, que se hace totalmente plano de la mitad del recorrido hacia adelante. Entonces, pues tienes que trabajar con un shock bien tuneado. Bien interesante, ¿no? Son decisiones que toma la marca y nada, y fíjate que termina produciendo una bici muy rica de sensaciones, ¿no? Sí, y son súper restrictivos en ese aspecto. Yo hablé con un Pivot internacional y claro, me decían que el shock de aire sí o sí no se puede cambiar porque pierde la garantía y ellos hicieron pruebas también colocándole un coil y pasó que se rompió el cuadro de la bicicleta. Claro, porque Yo cuando llegabas acá se te iba. Yo probé Dime. la Switchblade también, que fue como la primera 29 que tiraron ellos, y las primeras venían con shock normal, sin reservorio ni nada, y traté de poner un float X2, no X2, el anterior al X2, no, el float X, y era uno de línea y fondeaba todo, era imposible que no fondeara. Era imposible, tenía demasiado aire, casi el aire a tope y fondeaba igual, no funcionaba nada. Lo que sí existe, o sea, lo que sí hacen es que Push configura shock de resorte para las pivot, por la curva progresiva Claro, que... porque Push tiene una progresividad hidráulica en su shock de resorte. Push es probablemente el Rolls Royce de los shocks de resorte. Y ellos tienen un sistema de progresión hidráulica al final del recorrido. Entonces sí le cabería bien un Push con sus $1,200 que vale el shock. Claro. Y ahora yo no sé si Pivot también te dirá, ok, si se puede. Como te digo, son Sí, súper... está aprobado por ellos. Está aprobado por ellos. Ah, bueno, no sabía. También en la suya, esta recorre 160 y esta bicicleta solamente puede estar a 170. Ya. Esas son como las consejos que te dan. Sí, pero esas regulaciones generalmente las ponen las marcas para no arriesgarse a que pueda ser, o sea, que puedan tener garantías de pipa y ese tipo de cosas. Una cosa que es bien interesante es ese sistema de suspensión. Yo tuve la posibilidad de probarlo en Ibis y en Pivot. Y el sistema de W-Link a mí me gusta mucho, mucho. ¿Por qué? Mucho. No sé, yo creo que logra esa combinación bien cómoda de suavidad y pedaleo. Y yo creo que básicamente es porque es muy progresiva y al final suelta, y cuando suelta ya básicamente podéis andar como si estuviera 100% abierta. La Mat 6 es una bici muy rica, pero claro, no la actualizaron de rueda y ahí empezaron a hacer otros juegos, pero yo creo que es de una bici muy rica. Y después salió la Switchblade en 29, que era la configuraron trail, y ahí era otro andar, era muy rica también. Creo que esa y la Nomad M son los dos mejores recuerdos que tengo de haber probado una bici una vez y haber dicho, esta es mi bici, en la talla que elegí. Eso Ya. Sí, así como dice Jesús, yo creo que también que este modelo, porque va a seguir, va a cambiar ahora sí el año que viene, porque se ha mantenido desde 2018 hasta la fecha el mismo cuadro. Ya.
Sí, seguramente va a cambiar No, o sea, y pero tú has tenido renovaciones. El que tenés tú debe ser como la tercera versión. Lo que sí, y curiosamente, en la Switchblade nueva, la forma de aplicar el shock cambió. Lo tiraron hacia abajo y esto hubiese modificar todas las bicis. No sé a qué apostarán. Chris Cocalis, que es el dueño y el gran como desarrollador de las Pivot, es un Mateo, muy Mateo, llega a ser latero. O sea, si ven alguna vez un video y hay hartos de él en entrevista, latero, perdona Jesús, no es que te diga latero tipo porque te gustan estas cosas, pero llega un punto o sea, sería de tu estilo, Jesús, así de darle y con gráfico, con todo y buscar una bici realmente diferente, no pelea en otro campo. interesante, ¿no? Y fíjate que tiene un concepto completamente diferente en el diseño de la suspensión trasera. Es bien interesante eso. Y fíjate que lo que tú estás diciendo, Tomás, y Andrés también, pues va uno del lado de la otra. Es una suspensión, primero, que requiere un shock que vaya ajustado a este tipo de suspensión, y segundo, que la sensación que debe dar es bien interesante, bien rica, seguro. Bien, chicos, continuamos. Cuéntanos, Raúl, cuando probaste la Sentinel, ¿qué te pareció en comparación con las otras dos bicis que has probado en los últimos 2 años? Uy, fue, como podría decirlo, yo creo que es de las más gratas sorpresas que me han dado últimamente una bicicleta. Nunca la había tenido como dentro de como el tipo del rango de bicicletas que buscaría para mí. Nunca por números no me llamaba la atención el ángulo que tenía. La consideraba que podía ser una bicicleta muy pesada, así como la Nomad en su efecto, pero con ruedas 29. Hasta que tuve la suerte que Tomás me prestó durante un buen tiempo. Usé varias veces la bicicleta y de admitir que es como la perfecta mezcla entre la Mega Tower, se podría decir, en términos de que una bici, o la Nomad, incluso cuando tuve la suerte de probarla, de una bicicleta muy ágil, responde muy bien, dobla muy bien. Eso yo creo que debe tener relación también con el ángulo de ataque que tiene. Y al mismo tiempo pesa sus 140 milímetros de recorrido versus una Mega Tower que tiene 160. No se siente ni un minuto como una bicicleta que requiera más recorrido. Es muy rápida y al mismo tiempo muy estable, lo cual me dio en términos llegué a pensar en su minuto como una alternativa a un reemplazo de bicicleta, a ese nivel. Okay. Pero en gran parte por lo suave que se sentía ante un buen maltrato, una bicicleta que ante un maltrato o un trato más agresivo reacciona sin problemas y te hace una experiencia muy cómoda de andar. Interesante. Fíjate que es lo mismo que me comentó Tomás una vez cuando hicimos el Parvazo y ese día tenía la Transition y me hizo exactamente el mismo comentario. Es bien interesante. Es una bici que numéricamente parece que es un monstruo y resulta que se comporta con bastante agilidad. Sí. Bien interesante. Vamos a ver estos números. Lo que me llamó la atención, y acá que se va a ver, el ángulo de dirección antes de probarla, y de verdad como que no se extrañaba, o sea, no, en verdad si las comparamos Mega Tower y Sentinel no son tan comparables, tal vez la nueva puede ser, pero sí una bici que tal vez era esa High Tower que venía en camino para Raúl y la que tal vez deberíamos usar si es que a la Mega Tower no le sacamos el jugo como corresponde. Fíjate los números, que por eso también se siente bastante familiar, es que el reach es el mismo de la Mega Tower y de la High Tower. El ángulo de dirección es apenas medio grado más relajado. Y por tanto son bicicletas que desde el punto de vista de geometría son relativamente similares. Eso sí, es una bicicleta súper más baja, tiene un drop de 30, pues también no ni tan bajo, está viendo un número de bajo. Tiene apenas 1 milímetro más abajo, o sea, que prácticamente nada, pero desde el punto de vista numérico de geometría, esto es una Mega Tower. Y bueno, y también entonces una High Tower. Entonces, en este sentido, estas bicis son geométricamente idénticas, excepto en esto, que es interesante. Esta es una bicicleta casi lineal.
Es una bicicleta que no debe ir bien tampoco con amortiguador de resorte. Y debe sentirse bien predecible en todo su movimiento. Y posiblemente pues ahí tenga parte del secreto de por qué se siente tan rica, ¿no? Una bicicleta lineal con una suspensión bien predecible. Y que nada, fíjate que numéricamente se parece, o para decirlo correctamente, la Hightower y la Mega Tower se parecen a esta, porque estoy seguro, creo que la Transition salió un poco antes. Entonces, tengo la impresión de que Transition quiso sacar una 29, no logró ir al 150 y 160 en términos de espacio, de geometría, de peso, y con 140 les calzó, hicieron una bicicleta bien buena, y por eso es tan agresiva de ángulo. Porque si bien se parece, básicamente esta es 64, la otra la estábamos viendo 65, 64 y medio, que sí. igual se siente. Lo que sí yo creo que no pudieron meter la rueda, o tal vez no quedó la bici como esperaban, y hoy día salieron a reaccionar con la 150. Ahora me llamó la atención, y viendo este gráfico, sí, efectivamente es bien lineal, y se usa mucho con coil, mucho. O sea, de partida Felipe Vázquez, que es el encargado de Cerami, que anda en esta, creo que la usa más con coil, pero me comentó y me dijo, me gustaría, cuando le pregunté que si podía probar el coil, me comentó que él prefería y que sentía más rica la bici con el Mech-Neck que con el coil. Bueno, tal vez por esa sea la razón. Con el Mech-Neck puede andarla más alta, le da más soporte, porque con el coil se le va, seguramente trabaja la suspensión un poco más metida en el recorrido, ¿no? Pero nada, son bicicletas súper ricas, estamos hablando de las bicicletas pioneras en esta nueva tendencia de largo, bajo y relajado. Entonces nada, es una excelente bicicleta. ¿Puede ser una consulta? Opción, además. Claro. Perdón. En el concepto, o no sé si aplica o no la consulta, en el concepto de usar la Transition como el concepto mullet, de dejar la 29 adelante y 27 medio atrás, ¿cómo se vería afectado el rendimiento usando esa configuración? Y si usar esa configuración lo permite el marco. Mira, yo pienso que es un error, porque las mullet que se están viendo, que se están usando, modificaron el triángulo trasero para corregir el cambio geométrico que produce esa rueda más pequeña. Es decir, no es que solamente cambiaron la rueda, cambiaron el triángulo trasero completo. ¿Perdón? Sí, te escucho. Ok, nada, cambiaron el triángulo trasero porque si no la bicicleta se te va a ir de 64 a 62, algo así, cuando tú le metas un 27 y medio atrás. Entonces, las mullet que están en el mercado y que son, digamos, mullet entre comillas oficiales, que son producidas por la propia marca, lo que hicieron fue un cambio también en el triángulo trasero para poder adaptarse a la rueda más pequeña y corregir el cambio geométrico que esta rueda trasera más pequeña producía. O sea, en el fondo no es llegar y cambiar no es llegar a cambiar una 29 o una 27 y medio, ponerle una rueda adelante y una rueda atrás diferente, sino que el triángulo tiene que estar adaptado, la caja también, el alto de la caja o la bicicleta completa adaptada para esa geometría. Exactamente, porque si no, haces un desastre. Transformas una bicicleta que se transforma en una moto chopera con un ángulo de dirección delantero de 62 o algo así, que te va a ir bastante bien a la hora de ir en línea recta, pero cuando vayas a cruzar se te va a derrapar la rueda delantera. La vas a tener demasiado adelante, y a menos que pedalees como que bajes como los hermanos Master, te vas a ir porque no vas a tener posibilidad de darle un buen grip a esa rueda delantera. Y va a cambiar todo. Ahí comenta Carlos que efectivamente Sebastián Vázquez está armando la misma bici que tiene Oscar, Mullet, pero eso es mientras le llega a la otra, así que no sé si le daría mucha bola de todo eso para hacer ruido y para hacer algo mientras nadie tiene nada que hacer, así que no creo que le dure mucho así. Porque además cacho tener 2 ruedas de diferente aro, es un cacho, anda a comprar un par de ruedas, tenés que comprar 2 pares de ruedas, si te arrepentís es carísimo jugar a eso. Sí. O sea, todo eso es por logística, andar con neumáticos 29, 27, cámara 29, 27, ¿eso? Pues también, ¿no?
Pero nada, la razón, y eso lo conversamos no me acuerdo en qué conversatorio, la mullet básicamente funciona muy bien para las talla M, talla S, y la razón fundamental es que te pega menos el poto a la rueda, punto. Hay un video que sacó Syndicate cuando presentaron las mullet. El mecánico de ellos, que es Marsh, que es el que saca justamente los guardafangos Marsh Guard que todo el mundo tiene, y hacía ese comentario, que para él la razón de por qué se cambiaron a mullet es que era que Loris Berger y Schwann siempre llegaban con el poto rayado de la rueda trasera, y Greg Minnaar no, porque es un tipo de 1,90 m. Al ellos pasarse a 27 atrás, les permite ir un poco más abajo, bajar un poco más el centro de gravedad, y esa rueda trasera no les está pegando tanto. Pero, y según él, yo la verdad es que esto es súper nuevo y habrá que ver si eso se perdura en el tiempo. Según él, esa es la razón por las cuales la gente se está cambiando. Entonces, mira, pues es válida esta prueba, vamos a ver qué pasa con el futuro. Cuéntanos, Víctor, la bici por la cual cambiaste, al revés, que la cambiaste por la enduro, ¿cómo te fue con este Stone Jumper? Muy bien, porque como yo venía sin andar en bicicleta por tantos años, creo que fue una súper buena decisión, que la tomé a conciencia. Dije, voy a buscarme una bicicleta que no sea tan agresiva. Ya mis amigos estaban, varios de ellos andando en enduro, algunos compitiendo ya firme en las carreras. Yo me mantuve fui un poco más conservador y dije, ya voy a probar esta bicicleta que es más polivalente, que me permita ganar piernas y volver a recuperar para empezar a pedalear, sobre todo pensando que uno se cansa mucho al principio subiendo. Y fue una bicicleta que me funcionó perfecto, y no, esa bicicleta la adoraba, además encontraba que, porque al final podía hacer un poco de todo, porque al principio yo pedaleaba mucho para arriba y traté de pedalear cada vez más fuerte como para sacar más estado físico, y después cuando ya le empecé a agarrar de vuelta el gusto a tirarme a lo loco para abajo, y cuando ya empecé a saltar, y empecé a saltar los saltos grandes y los step up y todas las cosas, con esta bicicleta aguantaba, y aguantaba lo más bien. Aparte que era muy liviana, con esa sensación rica de los aros de carbono que da como una cierta flexibilidad que a mí me gusta, a pesar de que recorría bien poco, porque yo creo que esa bicicleta era 140 cuando mucho, o si no 130, no me acuerdo bien. Y se me olvidaba, se me olvidaba que no tenía 160. Entonces, al final, creo que también de repente uno puede estar en unas bicicletas que están un poco pasadas, quizás de prestaciones. Si uno puede hacer todo lo que hacía yo en esta bicicleta, quizás, claro, la enduro puede ser mucha bicicleta, pero el cambio más radical que siento es que la bicicleta va mucho más apoyada a la otra que esta, y en el fondo como que me siento mucho más seguro, como que invertí en seguridad casi. Vamos a revisar esta geometría, y fíjate, el reach de esta bicicleta era de 4.14, o sea, prácticamente es una talla S o menos con la enduro actual, ¿no? Es una bicicleta mucho más corta, con un ángulo de dirección de 71, que actualmente no la tienen sino las de Cross Country Racing, y con un bottom bracket súper alto, con 61 milímetros apenas de caída, ¿no? Es una bici súper interesante, sobre todo para que veas cómo ha cambiado y cómo han avanzado las geometrías de la bici en tan poco tiempo. De bicicletas que se han ido casi 5 centímetros más largas, con ángulos de dirección que han bajado 5 o 6 grados, con bottom bracket que están mucho más abajo de lo que están ahora. Entonces, súper interesante, ¿no? Y por eso es que también el cambio de sensación que te dio cuando cambiaste al enduro, ¿no? A mí me parece súper, súper interesante cómo la geometría ha cambiado en tan poco tiempo. Súper, súper interesante. Sí, y como te digo, yo cuando hice esa prueba con la bicicleta de Raúl, es que me di cuenta en verdad que sí, fue como una prueba empírica así de un segundo para otro, que en verdad el ángulo de ataque influye mucho en la velocidad y la posición que uno tenga como el centro de gravedad en la bicicleta es otra cosa.
otra cosa, y esto que está acá también, el reach, no lo olviden, Sí. es el que te da la posición, es el que te da el front center, y es el que te dicta en qué posición te vas a montar sobre esa bicicleta, y es el que te da el ángulo, lo que hablábamos del ángulo de over the bars, de pasar por encima, la estabilidad que te da una bicicleta mucho más larga. Interesante, ¿no? Este gráfico, yo no pude conseguir gráfico de justo esa bicicleta, pero entonces, bueno, no vale de hecho lo había leído hasta mal. Entonces, nada, interesante, Víctor. Pasó mucho tiempo que la Stand Jumper heredaba un poco las geometrías del enduro, hasta la última que sacaron específica, porque se dieron cuenta de que necesitaban la bici de trail específica, y que hoy día después trataron de acercar las bicis de trail actuales con la Evo, pero pasó harto eso con la Stand Jumper. Entonces podríamos decir que era como una endurera antigua cuando estaba el modelo, hasta que ya se actualizó y tiraron uno específico. Tengo una pregunta para Víctor. ¿Sí? ¿Qué color era la bici realmente? Era negra con unas cosas rojas. Ahí arriba tenía yo se las tapé. Tiene como un dibujo rojo arriba. Y tenía las letras rojas. Creo, sí. Era negra con rojo. Pero quedó mucho más linda, Definitivamente ¿no? la mejoraste, claro. Quedó como Era John muy Player liviana. Special. Eso es otra cosa que ha ido pasando en el tiempo. Se han ido poniendo más pesadas las bicis, porque esa bici era muy liviana. Esa bicicleta pesaba creo que 11,5 kilos. Súper ligera. No pesaba nada. Es que tenía todo, las bielas, los aros, el cuadro entero, el manubrio, todo carbono, entonces no pesaba nada esa bicicleta. Era muy liviana. Y Bueno. lo que les quería comentar yo, el año pasado que hice la prueba de estas bicicletas que te comenté, Jesús, que las probé todas durante una semana, lo que sí me di cuenta, la diferencia más fuerte, porque cuando uno prueba una bicicleta en un parque, cuando está en esos parques así en Italia que son increíbles, como dicen los gringos, drive it like you stole it, entonces me tiraba para abajo a morir y era la bicicleta, el fondo era la bicicleta arrendada, entonces uno le saca el partido y se te olvida que no es tu bicicleta, en verdad. Pero donde yo sí sentí mucha diferencia fue un día que que probé una enduro, pero 27,5. Y ahí encontré y era una enduro, era igual a la mía, la misma geometría, pero 27,5. Y ahí sí que encontré mucha más diferencia en mi propia bicicleta con aro distinto que entre la Transition, la Mondraker y una Comensal que probé 29. Se me olvidaba que no era mi bicicleta, pero en cambio con la misma bicicleta que la mía en 27,5, la diferencia era totalmente así, muy notoria. Entonces, solo el tamaño de rueda cambia muchísimo. ¿Para bien o ¿cierto? para mal? Para mal. Pero porque también uno se acostumbra a manejar de otra manera, porque yo manejo la 29 como cuando también me meto a veces a las pistas de auto, a correr en auto, entonces cuando uno maneja auto en las pistas como que trazáis líneas nomás y entráis a las curvas como por una posición y sabéis por dónde tenéis que salir y la pista como está limpia, uno solo mira la línea. Y manejando la 29 hago lo mismo, como que yo miro la línea, pero me da lo mismo lo que hay entre medio. Si hay una piedra, cualquier cosa, prefiero mantener la línea que esquivar la piedra. Pero en la 27,5 no podía hacer eso. En la 27,5 tenía que ir esquivando las piedras, me sacaba de la línea, era mucho más nerviosa, va rebotando mucho más, como que va copiando todo lo que está debajo, la 29 pasa por encima de todo. Y como yo soy grande, mido 1,90, entonces a mí la diferencia como de agilidad ya la perdí por mi tamaño, entonces la 29 igual la siento igual de ágil, pero sí me saca de posición todo el rato y no podía mantener la línea bien. Y eso se siente muy, muy distinto. Bien interesante, ¿no? Tal vez más que todo por el tamaño de rueda. Sí, el tamaño de rueda. El tamaño de rueda, correcto. Vamos a terminar entonces, primero con una foto, digamos, no digamos nostálgica, pero que todos nos sentimos conectados. Y queríamos que Raúl cerrara con la Evil The Offering. Cuéntanos, Raúl. Uy, voy a llorar. No, esta bicicleta fue un proyecto que armamos con Tomás en su minuto también, que estamos bien como cachugos con buscar una buena
se podría decir, segmentación de tipos de bicicleta. La Ale quizás no es muy conocida para muchos, es una marca en la cual también participa David Wiggle, que ya hablamos de sus sistemas de suspensión, y en esta tiene, ¿cómo se llama? Uno de sus sistemas ícono, que es el Delta, que es como una especie de acordeón. Es un link con muchas piezas, en términos de, cuando uno lo ve en vivo, te puede incluso dar susto el hecho de que la cantidad de piezas que puede tener un link. Uno lo puede decir, bueno, será complicado de mantenerlo, ¿no? Pero la verdad las cosas es que esa suspensión le permite ser una bicicleta que participa muy bien de los dos mundos, del enduro o del trail. Hoy en día la pude pasar, la dejé en muy buenas manos, ahí en uno de los Braves, en el Jose. Y como se llama, podríamos decir que es la bicicleta, así como creo que Tomás lo mencionó, es con la bicicleta con la que me he sentido que es la mejor experiencia de pedaleo que he tenido. Tuve la suerte de correr el Andes Pacífico con ella, una bicicleta que tenía o sea, en números no tiene una orientación muy trail, pero tiene un objetivo dentro de la gama de ir a hacer un foco más trailera, una bicicleta 29, pero muy maniobrable, con un sistema de suspensión 160-140, lo cual a mi gusto es una combinación, por lo menos a mi estilo de andar, perfecta, porque no sacrificáis tanto pedaleo y te permite tener un andar bastante más como agresivo, sobre todo más encima también del manejo. Y yo la usaba en X-Low, en Eagle Slow y X-Low, así como sería como el High-Low, lo usaba en Low, lo cual la tenía como en su punto mayor. Creo que si no me equivoco, en 160 tengo los números de 150, porque 160 no es como viene de fábrica, y creo que era 64.9 en ángulo, muy similar a la Transition. ¿Por qué, si uno dice, por qué si era muy similar, qué es lo que la hace tan diferente? Es que esta bicicleta en sí es, como les dije, tiene lo mejor del pedaleo que uno puede buscar en una bicicleta, o sea, es un muy bueno all-rounder. Para lo que uno la necesita es como anda, y el sistema de suspensión no sabría explicarlo muy bien, pero se sentía demasiado progresivo, y aparte de hecho no era ni siquiera necesario bloquearla, como que el solo hecho de cómo funcionaba la lógica de ese shock, como que se va aplicando por partes, le daba esa progresividad que me permitía tener una experiencia muy cómoda de manejo. Sí, también tenía, uno puede, así como todo lo bueno, tiene también otras cosas, era, ¿cómo se llama? Todavía no venía con 100% cableado interno, detalles que hoy día son más bien como asumidos en las bicicletas, pero bueno, para el futuro ya que no va a ser un tema con todo este tema de los cambios eléctricos, pero en sí es una bicicleta que se siente que hay una marca detrás que se preocupó de cada detalle de la experiencia del andar. Porque en verdad, la bicicleta es súper, para ser súper como diversa en posibilidades, es una bicicleta que permite 27,5 y 29 sin ninguna modificación, o sea, viene de fábrica, tú eliges casi la rueda. Yo obviamente prefiero 29. Y al mismo tiempo tiene la posibilidad de configurarse 140, 140 o hasta 170. Te la hace que en verdad puedes tener en un solo marco una bicicleta para dos o tres tipos de uso muy diferenciados. También ellos trabajan muy de la mano con Puch y tienen desarrollos de foils exclusivos para este cuadro, pero en su minuto era un costo adicional, como ya mencionaste, los costos de Puch básicamente son altísimos porque obviamente es un trabajo muy, muy al detalle. Pero sin duda para para poder ponerle 27 había que cambiarle unas piececitas al shock, me acuerdo, ¿no? Había que dar vuelta una pieza. No, a esta no. ¿En serio? Sí. ¿Y la horquilla? Y la horquilla que tenía era una Lyric, pero las Lyric anteriores, antes que empezaran con el nuevo damper, pero aún así una muy rica horquilla. La bicicleta, como les dije, no necesita ni bloquear. Bueno, obviamente las Lyric no tienen bloqueo, pero el shock no lo necesita bloquear. Venía con un Rock Shock. No sé si todavía estaban las nuevos Select, era un Super Deluxe, creo. Y creo yo que es la bicicleta que más extraño. Lo que tú me decís, ¿por qué no está en ella hoy en día? Yo creo que la Hightower también me gusta mucho y es una muy buena combinación o una muy buena hermana de esa bicicleta. Yo creo que
y viendo los números, que pueden haberla tomado perfectamente como una inspiración para buscar ese segmento. Porque en verdad son súper similares, por lo menos bajo mi interpretación. Y nada, nuevamente revisando los números, vemos que todavía es una bicicleta con un ángulo un poquito más empinado. Supongo que cuando la cambien van a ponerse más a tono con todo, pero nada, es una bicicleta muy pero ojo que muy eso, round. ojo que estos ángulos, cuando la vimos nosotros, por ejemplo, eran completamente actualizados, todavía no había muchas endureras bajo 65, entonces un 65-6 pensado para una bici de trail, porque estaba una bici de trail, era bien agresivo. Hoy día estamos fuera, pero yo creo que esta bici ya va a ir para los 3 años. Lo que pasa también, Evir acaba de relanzar, no sé si este año, a fines del año pasado, la de 120 recorrido, creo. No, y lanzó Es un poco lento lanzó para la renovación. ¿Cómo? Hoy día lanzó lo que parece ser, lo que podría ser perfectamente la nueva offering. La voy a revisar, la vamos a buscar. Mira, bien interesante, también entonces el sistema de suspensión, Daewoo pues, produce unas cosas bien buenas. De hecho, si podí, porque en verdad realmente es algo que es un link que es súper particular, y yo me da la sensación de que a medida que se iba, iba absorbiendo la potencia, la energía, iba como plegándose por partes, como si por eso yo le llamaba como era como un acordeón. Y no sé si eso lo dice el leverage ratio o no, pero yo creo que esa sensación de que esté disponible para cualquier cosa que uno necesite no la he sentido en ninguna bicicleta así al 100% como esta. Interesante, súper interesante. Fíjate que al final ella se hace bastante lineal y solamente rampea al final. Súper bien pensado este sistema de suspensión. Súper bien interesante. Buena. Bueno, chicos, estas son las bicis que queríamos revisar hoy. Quedan otras por fuera, así que si quieren la semana que viene y de acuerdo al feedback que recibamos en el grupo de WhatsApp, pues podemos continuar con estos reviews de bici. A mí particularmente me ha parecido súper interesante y uno siempre aprende mucho con esto. Cuéntame, Tomás, y vamos a ir cerrando, si te parece. Sí, me pareció muy buena instancia, vi a todos bien motivados contando, y creo que esta apreciación, obviamente después de conocer esta información, tal vez cuando andemos descubramos nuevas cosas, sobre todo con el tema de los CTU y todo lo que hemos conversado en estos días, sí. Pero muy interesante ver al final aterrizar estos números, porque Raúl un poco tuvo la suerte de probar 3 bicis muy similares. Pero es importante tener más o menos claro esto cuando voy a probar una bici nueva, porque voy a poder entender por qué funciona y por qué no. Pero no, bien agradecer aquí a los participantes, de verdad, por darse el tiempo y contarnos su experiencia. Sí. A los otros que nos escriban, porque hay que considerarlos para la próxima. Yo creo que varios se quedaron tímidos, pero ahora están arrepentidos de no haber podido compartir. A Marambio, que arregle el celular. Y sí, bueno, la salida a probar bici y todo eso en el futuro va a venir. Si Dios quiere. No sigamos pensando en eso, porque al final nos torturamos. Oh, no. Súper bueno el conversatorio, se aprende a mucho compartiendo experiencias, viendo gráficos, y nunca está de más seguir interiorizando o aprendiendo de la parte más técnica de las bicicletas, sobre todo gente que tiene bicicletas muy distintas. Es súper bueno seguir aprendiendo en definitiva, así que yo estoy muy agradecido de darme la oportunidad de participar del conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, agradecidos estamos todos por hacer esto tan interesante. Y bueno, nada, será invitarlos para el próximo jueves, donde tendremos el próximo conversatorio, que posiblemente sea a continuación de este. Así que un abrazo a todos, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien. Que estén bien. Gracias, buenas noches.